vamos a grabar en esta computadora. Como les estaba diciendo, bueno, la clase de hoy básicamente es un repaso, reforzamiento. Si tienen dudas, consultas. Yo me imagino que a esta altura, no sé si ya han estudiado o no. Pero si se fijan, estamos a 30 de junio. Roca sedimentaria lo vimos en la clase anterior. Les dejé unos guías, les dejé unos prácticos sin nota. La idea es que conversemos de todo lo que puedan tener alguna duda, consulta. Así es que yo me pongo a vuestra disposición para que quieran resolver o si quieren que volvamos a ver algún tema en específico, es la oportunidad. ¿No? Les vuelvo a comentar. Yo como en términos de apuntes, de contenido, yo ya les hice entrega. Les dejé, a ver, voy a compartir la pantalla. Ya, aquí está el aula. Entonces les dejé, bueno, las últimas cosas que dejé, dice guía resumen ambientes y suelos 2021.docs. Ya, este es un documento, una guía que no es evaluada, es una guía que les dejé hace varios días ya, de reforzamiento de contenido. Esa es una que revisemos la guía, lo que hicieron, lo que no, si tienen dudas específicas. Y la otra acá dice, les dejé práctica de procesos superficiales y suelos con fotos. También es un documento y ahí están las fotos para practicar. ¿Ya? Entonces, bueno, como ustedes sabrán, en esta parte del curso que evaluamos en el certamen siguiente, mapas, les voy a preguntar sí o sí mapas, ¿ya? Y esos van a ser aplicados, obviamente les voy a dar mapas sectorizados, ahí de alguna forma, de acuerdo a algunos patrones. Todo lo que es procesos superficiales y ambientes superficiales, entre todo eso, con nombres específicos, no sé, las formas que quedan de depósito, de erosión, de los lagos, los ríos, qué sé yo, los glaciares, los suelos, entran algunos temas de las disertaciones, los ambientes fluviales, aluvionales, ¿qué más? De allí entra roca sedimentaria, ciclo de las rocas, y todo lo que es de formación y estructura geológica, ambientes glaciales, tectónica, placas, no, eso ya entró en el certamen anterior, todo lo que es fallas, diaclasa, rumbo, manteo, etc. Entonces, tal como les comenté en la clase anterior, buenas tardes a las, no sé, hartas personas que se conectaron. Como les contaba, la próxima semana tienen el certamen 2. Estaba viendo el material que les subí al aula a modo de práctica y me pongo a vuestra disposición si tienen dudas, consultas, comentarios, algo que quieran revisar. No hay glosario, lo que les estaba diciendo, les dejé, mira, se los voy a mostrar inmediatamente, que es un poco el material que les dejé. Aparte de los apuntes, los recursos, las clases grabadas, qué sé yo, está todo ahí en el OneDrive de la carpeta OneDrive y en el aula respectivamente. Ok, a ver, les dejé esto. Ya, les dije, esto es una evaluación formativa, voluntaria. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo? Es reforzar los conceptos asociados a los procesos exógenos, meteorización, erosión, sedimentación, en distintos ambientes. Y conocer procesos de detalles de suelos. También que refuercen habilidades de redacción respetando normas ortográficas. Yo no recibí ninguno. Si quieren lo realizan ahora. No sé, nadie responde. O hago una pregunta y se quedan, nadie habla, si es que no tengo cómo saber. Aquí está la guía.
Entonces dice ambiente, la primera columna, litoral o costero, fluvial, glacial, eólico, y en las otras columnas dice agente erosivo y de transporte, formas típicas de erosión, formas típicas de sedimentación y lugar donde ocurre la sedimentación. Una tabla. Ahí está, hay varias alternativas de términos, pero para eso tienen que haber, obviamente, estudiado. Y la segunda parte, hay algunas cosas, por ejemplo, que se diferencia un suelo residual de un suelo transportado, bueno, hay imágenes, la permeabilidad del suelo, de qué depende, qué importancia tiene en agricultura, por ejemplo, un suelo permeable versus uno impermeable, la porosidad del suelo, muy importante. Y aquí les pregunto algunas cosas que, por ejemplo, de las suelos y sus respectivas disciplinas, que lo estuvimos conversando. Por ejemplo, la relación que existe. ¿Qué hace un mecánico del suelo? ¿Qué hace un agrónomo con los suelos? ¿Qué hace una ingeniera o ingeniero forestal? Un ingeniero de recursos naturales, lo mismo. Arquitectura, geología, geografía, biología. ¿Y qué más les dejé? Les dejé esto, que dice práctica de procesos y ambientes superficiales. Sin evaluación, tienen una guía. Fotografías. Entonces acá dice, por ejemplo, en la foto 1, el suelo en la fotografía, ¿es residual o transportado? ¿Por qué? Solo en la foto 2 la misma pregunta. Acá hay un valle amplio, en un sector X, dice Campo Patagonia. ¿Es producto de? Basta ver las fotos. Ríos aluvial, de montaña, reconocer meteorización, erosión y sedimentos. Eso se los voy a preguntar así en el certamen de la próxima clase. Les voy a poner ejemplos, así a partir de esta foto, identifique o qué sé yo. Lo mismo, un río, les puedo poner fotos de río que reconozcan sus formas. Meteorización. Ahí están algunas preguntas. Eso lo pueden ustedes descargar. Y como les decía, aquí en el... Ya creo que la pregunta 7 no está correcta, voy a cambiar la foto. Ahí hay fotos para practicar. Bien. La prueba, no sé todavía. Tengo hartas preguntas, pero va a ser más corto que el certamen anterior, pero no por eso no va a ser extenso. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario? ¿Algo que quieran revisar en particular? Por ejemplo, me acuerdo mucho de... pongo esta foto y les hago la pregunta si es un suelo residual o un suelo transportado. El suelo transportado también se les dice sedimentario. Entonces tenemos que ir a cómo se forman los suelos, los procesos que ocurren. Siempre les comento que esto está en términos como lo enseñan en sexto básico, por si acaso, les voy a mostrar ahí el libro del profesor del sexto básico, para que vean que no es algo reciente. Esto ustedes quizás no se acuerdan tanto, pero lo vienen revisando desde tempranas edades. Profe, ¿Me escuchan? sigo sin entender bien cuál es la diferencia entre meteorización y sedimentación. Ya, Como que lo he repasado varias veces, pero sigo sin entender bien cuál es la diferencia. lo vamos a ver en las fotos, ¿ya te parece? Pero mira, antes déjame compartirles una cosa. Si se fijan, bueno, voy a volver a esos suelos, pero un poco para lo de sexto básico. ¿Ya? Fíjense que el suelo lo enseñan en sexto año básico. Ahí viene. ¿Ya? Un poco, estas son láminas del curso de láminas de libros de colegio. ¿Ya? Entonces, si se fijan, bueno, ahí muestran un sustrato rocoso con algunas grietas y acción ambiental fundamental. La lluvia, qué sé yo, el viento, la acción de los seres vivos. Entonces comienza la actividad orgánica y bueno, esto va profundizándose. ¿Ya? Entonces
Entonces, un suelo residual, es decir, un suelo que se forma y se descompone en el lugar, va a tener siempre esta estructura. Va a ir desde lo más profundo, de la roca madre, que se le llama roca sana. Roca madre la usan mucho en ingeniería civil, o roca sana, porque básicamente muchas veces cuando hacen anclajes de edificios intentan llegar a la roca, y eso va a depender un poco del espesor del suelo y de las condiciones, el rumbo y el manteo de lo que hay abajo. ¿Ya? Y bueno, ahí están los horizontes. Entonces, cuando las preguntas que yo les hago, si es un suelo residual o transportado, bueno, primero tienen que estudiar, punto uno. O sea, eso no lo van a evitar de ninguna forma. Bajar los recursos, leer, mirar los materiales complementarios que dejamos. Y aquí, como les muestro, esta clase está grabada, incluso este apunte, como no corresponde esto a ustedes no van a enseñar, pero sí, yo hago clase de pedagogía también, entonces se les enseña un poco a enseñar. Entonces, en este caso, vemos acá del sexto básico, el suelo se forma a partir de la roca madre cuando se expone a condiciones de temperatura, humedad, presión, distintas a las que existían en su condición de origen. ¿Ya? Y estas transformaciones, un poco para el Ignacio me apuntó, físicas químicas se llama meteorización. Entonces, es lo que empieza a ocurrir in situ. ¿Ya? La meteorización, la roca o el material de construcción se ve afectado en su lugar, producto de la atmósfera, la hidrósfera de seres vivos. Tú me decías que te confundías con la sedimentación, yo creo que es con la erosión. Vamos a hacer algunas imágenes. Por ejemplo, esto también creo que está en el práctico. Ahí. Entonces yo les digo acá, reconozcan formas de meteorización y erosión. Entonces, meteorización es cuando este material, fíjense, estando in situ, comienza a descomponerse. Se empieza a descomponer no solo las rocas, que hay un tronco que está con líquenes encima, musgos, bacterias, qué sé yo. ¿Ya? Estas como alfombras de líquenes que cubren las rocas y todos los materiales en general son fundamentales porque transforman, imagínense el paso que hacen, transforman la roca, que es un inanimado, desde el sistema abiótico a un sistema con vida, con raíz. Entonces, la meteorización, acá yo les digo, reconozcan meteorización, bueno, ustedes podrían ver acá la acción de los musgos y líquenes. Y otro factor fundamental son las diaclasas. Todas las heterogeneidades que tiene la roca, diaclasas, fracturas, favorecen la meteorización, porque si se fijan allí, por ejemplo, vemos acá que los pastos, las raíces comienzan a crecer por la fractura. ¿Qué más? La composición del agua, vemos que incluso se cambia la tonalidad de la roca, seguramente marca la alta marea, baja marea, o un nivel superior. Entonces, meteorización, vemos que es lo que le ocurre al material tan in situ, se empieza a transformar. Ahora, erosión tiene que haber movimiento, tiene que haber un agente externo. Entonces, en este caso, si son acuciosas y acuciosos, van a ver que las rocas como aquí están medias redondeadas. De hecho, hay un plano muy pulido y limpio. Entonces, ahí actuó la erosión, es decir, es el desgaste. ¿De qué? En este caso, seguramente es del agua. El agua seguramente golpeó esta roca muchas veces hasta que la deja con una geometría más bien lisa, favorecido por la condición estructural, por el rumbo al manteo de estas estructuras que hay aquí. Dudas, consultas. Es un poco la forma en que tienen que estudiar esto una vez que revisen los apuntes. Porque eso no... Profe, dígame. el suelo que había mostrado antes, el tipo de suelo hubiese sido de tipo residual, ¿o no? ¿En esta foto, lo que estoy mostrando ahora? No, no, la que había mostrado al principio. Ah, Que... veámosla. Esta. ¿Esa? Sí. Sí, esa misma. Ya, pero mira, vamos de arriba hacia abajo. Anda tú mismo describiendo de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo primero que hay arriba? Ah, ya entiendo. Como que veo que la composición de arriba como que es más oscura que la que está quedando más abajo, ¿no? Ya, ¿cierto? Si tú te fijas, las fotos tienen súper buena resolución, así que tienen que hacer el ejercicio de mirarlas. ¿Ya? O sea, hagan este ejercicio de mirar qué es lo que hoy día no podemos hacer en terreno. Entonces, primero en la parte superior hay pastitos, ¿cierto? Unos árboles, después hay una capa con raíces, y después, ¿cómo llamarías tú esta capa? Tú mismo que me estabas hablando. Sergio. Una capa rocosa. Ya, una capa de roca. ¿Cómo están estas rocas? Son cuadradas, Como, redondas, del mismo tamaño, de distinto tamaño. ¿Tienen alguna son redondas. orientación? O sea, como que me llama la atención que todas se hayan quedado como en el mismo sector. Claro, perfecto. Ahora, ¿tú las llamarías redondeadas, esféricas o más bien irregulares? Yo diría que son irregulares, porque no es como que hayan todas de un mismo tamaño.
Ya, pero son redondeados, ¿no? ¿Cómo? Ah, eso sí. Sí, ¿cierto? Acuérdate que está el redondeamiento y la esfericidad, que son dos parámetros distintos. El redondeamiento, lo dijeron en una de las presentaciones, ojo, está en los apuntes, está en la clase grabada anterior, y lo presentaron en una de las disertaciones, no me acuerdo cuál. Fíjense que los fragmentos, está el redondeamiento, que son las puntas pulidas, y está la esfericidad, que tanto se parece como a una pelota. Entonces, estos fragmentos, si bien son tan pulidos, pero no parecen más bien pelotas, sino que parecen como de estas de fútbol americano, qué sé yo. La gente que estudia sedimentos, estudia ese tipo de factores, que es fundamental, porque ustedes aquí van a hacer fundaciones para hacer, no sé, puentes, casas, túneles. Ya, tú mismo, Sergio, ¿qué viene abajo del horizonte de bloques de roca? ¿Cómo llamarías? Yo ahí como que diría que es más como tierra, más como... Más fino, ¿cierto? Un sedimento más fino. Pero igual tiene fragmentos de roca, ¿te fijas? Y que no están tan redondeados. Entonces vemos que tenemos pasto, grava, que es el sedimento de ese tamaño, que cuando se transforma en roca sedimentaria se le llama conglomerado. Todo eso está en los apuntes. Y abajo hay un sedimento fino. Si nos vamos a la clase, fíjate, si fuese un suelo residual, debería aparecer el pasto, horizonte materia orgánica, después viene una zona como de raíces, después viene una zona de óxido, que fíjate que es fino con algunas pequeñas rocas, después vendría un horizonte de rocas, y después ya viene la roca sana. Entonces, esta estructura tendría que mantenerse si fuese un suelo residual, pero en este caso, ¿nosotros qué veíamos? Veíamos que hay una capa de pasto. Un desorden, claro. Después vemos unas gravas gruesas, después una grava fina. Entonces, ahí ya la alternancia de capas no concuerda con lo teórico. Entonces, ahí tú dices, no, esta cuestión viene de otro lado. Ya, perfecto. Transportado. Mira, les voy a mostrar otra foto. La idea es un poco que hagan el análisis, pero como les insisto, pasa todo por estudiar. Les puedo dar respuesta por respuesta, pero eso no les aporta a su educación. Este es el otro suelo que les di. Entonces, método científico. Primero, observar. Pues, hay que observar y describir lo que vemos. En buen chileno. Vamos aquí a este corte. La capa de arriba, ¿qué es lo que tiene? Pasto. Pasto, súper bien. Después, ¿qué vendría? Como sus raíces, como que se ve como... Raíces, claro. Y esta capa, digámoslo en chileno, ¿cómo es una capa de qué color? Como tipo lodo, por decirlo de una forma. Por decirlo así, una capa oscura, ¿cierto? Ahora, bajo esta capa oscura, ¿qué viene? Fíjate que viene una capa como clara, ¿ya? Les doy un dato adicional, esta capa es de arcilla, ¿ya? Y bajo esta capa ya vemos una roca, fragmentos rocosos. Nuevamente, si fuera un suelo residual, yo bajo esta capa rocosa ya esperaría ver la roca madre. Y no, nuevamente me aparecen finos, po. Entonces, y acá hay un dato importante, fíjate que hay un bloque grande, po, un bloque de otro tamaño. Entonces, uno dice, bueno, los materiales no llegan ahí, porque sí, hubo algo, alguna gente, un río antiguo, un paleocanal, qué sé yo, a lo mejor todo este valle fue un gran río, entonces uno empieza a hacer relaciones espaciales. Piense que nosotros miramos una foto, pero el paisaje es 3D, po. Las capas, ¿cierto?, se van en distintos sectores. Les dejé puras fotos así para que practiquen, por ejemplo, comentarios respecto a estos suelos, o que reconozcan meteorización. Acuérdense, meteorización implica que este material se rompe en superficie, se empieza a descomponer. ¿Por qué? Bueno, raíces de árboles. ¿Por qué más? Acción humana, pues se fijan que el bosque acá está quemado. ¿Por qué más? Las diaclasas superficiales. Frío, cambio de temperatura, hielo, deshielo. Esta cuestión, las rocas se van partiendo y empiezan a formar esta cubierta superficial. Ustedes van a tener como por lo menos 2 ramos más de suelos. Ahí les pregunto el tipo de río. Tienen que ir a los apuntes nomás, estudiar. Les pregunto así, si es un río de montaña o un río aluvial. Según yo, eso es de montaña. ¿Ya? ¿Y por qué? Dice ahí que es de montaña. ¿O no? Sí, es correcto eso. ¿Por qué? Es de montaña. Le pregunto también el por qué. Van a por la geografía y se nota que es como de cerro. Se nota que es como de antiplano. No sé, la pinta, el ojo. Ya, pero hay veamos una definición que quizás un poco más, nos va a ayudar un poco más, ¿ya? Es de montaña, el compañero que respondió estaba absolutamente en lo correcto. Sí, perdón por llegar tarde, estaba en una entrevista.
Mira, veamos acá, hay que diferenciar, fíjate, vamos a ver una cosa. Esto es la clase, ahí está lo de los suelos, no es nada distinto. Cuando veamos fluvial, acuérdense que pluvial con P no es lo mismo que fluvial. La clase pasada estuvimos hablando de los ambientes costeros, por eso les pongo fotos de ambientes costeros y de forma, y de ambientes fluviales. Eólicos también, ya, los fluviales. Como tú bien decías, también hablamos de las cuencas, por la clase pasada disertaron de la cuenca del Maipo, de Santiago, qué sé yo. Entonces aquí, dice, ¿cómo erosionan los ríos? Dice, un valle fluvial con erosión activa, es decir, típico de un río montaña va a dejar una forma de V, mientras que un río que escurre sobre sus propios depósitos se le llama valle fluvial, llanura, inundación. Entonces, para clasificar un río, lo primero que tenemos que decir, si circula sobre sustrato rocoso, que es un río de montaña, o sobre sus depósitos antiguos. Entonces aquí dice, formas de erosión, río, montaña, valles en forma de V. Y aquí están los ríos aluviales. Se fijan que ya el cauce no está erosionando, está más bien depositando. ¿Y dónde deposita? Bueno, en la parte interna de estas curvas que se llaman meandros y en estas barras de sedimento. ¿Ya? Ahí están las terrazas fluviales, que son estos escalones que dan cuenta de cambios en el nivel tectónico, cambios climáticos, por ejemplo, el río con otro curso. Imagínense un río amplio, grande. Acá esto lo vimos, que es las etapas de cómo se forma una terraza fluvial, las causas, y aquí llegamos a estos materiales. Porque revisen un poco esta imagen que tengo en pantalla, dice depósitos típicos de río meandriforme, entonces estas curvas se llaman meandros, y uno puede ver meandros abandonados. En general, la depositación ocurre en la parte interna, por un tema de física, ¿no? Y la erosión en la parte externa. Entonces, nos definen la llanura de inundación, que es esta parte plana, ¿ya? Que está asociada a máximas crecidas de los ríos. Y ojo con la prueba, porque también les voy a preguntar eso, esa pregunta la tengo, se las voy a incluir. El uso que se les da a las terrazas fluviales, generalmente se usan para cultivos, o se usan para vivienda, o se utilizan en algunas regiones, como les he contado, para cementerio, cosa que no es tan recomendable, porque si volvemos al ciclo del agua, sabemos que hay agua circulando por debajo, o sea, el agua subterránea circula y tiende a escurrir hacia los cursos principales, entonces hay agua subterránea y son zonas generalmente inundables, son zonas licuables desde el punto de vista sísmico. No, pero es muy común eso en la agricultura. Son muy comunes en la agricultura, sobre todo en la zona central, claro. A la agricultura puede ser, pero por ejemplo, si pensamos en las viviendas, o sea, lo que yo entiendo trabajo en los planos reguladores, hay que definir un ancho máximo como área de inundación. Entonces, a veces en sectores donde los planos reguladores no existen o no están vigentes, se lotean parcelas. Acá en Chacoyay y Puerto Aysén están loteando parcelas. Según yo, por lo general se recomienda hacer las construcciones como al borde, como lo más lejano posible del río. Un tema de seguridad. Es un tema recomendable. Ahora, ¿cómo aplicamos esto que les estoy mostrando? Voy a colocar una foto de las que subí. Aquí está. Entonces la pregunta les hacía, ¿este río es un río aluvial o un río de montaña? Entonces, como vemos, de hecho, que este río está circulando por sustrato rocoso, por roca, es un río caudaloso, por lo tanto, en esta parte el río está erosionando, es un río de montaña. No vemos el valle en forma de V porque en particular aquí hay un salto de agua, ¿no? Pero vemos que el río está desgastando sobre la roca, entonces sería un río de montaña. Les voy a mostrar otra foto de las que les dejé para que practiquemos. Activo. Espero haberla dejado, si no. De hecho, les dije que en una prueba hace un rato puse esta foto. Es muy buena. Ya, aquí está. Creo que se las había mostrado. Parece que estaba en el práctico. Acá hay dos agentes. A ver, identifiquen los agentes que erosionan y que mueven las partículas y que desgastan y que van dando forma al paisaje. ¿La marea? Ya, el mar por un lado, perfecto. Y aquí a la derecha, ¿qué vemos? Una islita, que viene un río Es un chao. río. Sí, eso.
Es un río, perfecto. Y estas islitas, como dijo bien el compañero, son barras de Oasis, sedimento. o también, sí. Claro. Y aquí se ven meandros, incluso este es un gran meandro, una gran curva. ¿Ya? Entonces, en esta foto vemos, por un lado, agentes costeros, el mar, el oleaje, y vemos también procesos fluviales. Entonces yo les decía, no sé si está exactamente en la guía, pero dice así como, identifique formas de sedimentación de ambos ambientes. Ya. ¿Qué material sedimenta en la del mar? ¿Cómo se llama este material que se acumula aquí? Arena. Arena, perfecto. Y acá, ¿qué material de acumulación reconoce? Lo dijo recién el compañero, estas como islita, barras de sedimento. Formas de erosión. ¿Alguna cosa que reconozcan este acantilado que haya erosionado? El mismo acantilado. ¿Cierto? Y vemos acá el procesos pluviales con P. ¿Se fijan cómo esto está lleno como de cárcavas, estrías? Eso es por el agua lluvia, que desciende y va dejando estos surcos. Lo vimos el otro día, les mostré fotos. Bla, bla, bla. Se fijan que a partir de fotografías podemos ver hartas cosas. Ya, dudas, consultas. Yo les dejé, como vuelvo a decir para las personas que se conectaron recién, les dejé 2 materiales. Entonces, el paso 1 es estudiar. Tienen que ver los recursos, los apuntes, si tienen dudas, para eso estoy yo. Yo les sugiero que hagan esto, les va a servir para la prueba, porque esto las va y los va a obligar a estudiar. Por ejemplo, a ver, una forma típica de sedimentación glacial. ¿No? ¿No han estudiado todavía por el chat? Nadie. No entiendo la pregunta. Si Rocas. se se llama? refiere a lo que genera a lo que genera. Sí, ¿cómo se llama el sedimento que genera un glaciar? Ah, ya. Ya, voy a hacer algo. Voy a hacer una cosita, a ver. Pucha, yo más que eso podría estar... Esto se lo mostré el otro día. Sí, bueno, estamos viendo cosas 2 veces. No tiene mucho sentido. Ya, vamos a... Esto lo vimos, creo que lo vimos 2 veces más encima, pero no importa, lo podremos ver una tercera vez. Yo lo veo todos los semestres. ¿Escuchan? Los glaciares pueden parecer rígidos y sedentarios, pero son todo lo contrario, particularmente los que están en laderas inclinadas. Si condensamos el tiempo, cobran vida. Los glaciares se deslizan a una increíble velocidad, hasta 20 metros a la semana. Como un río de hielo. El enorme peso del glaciar hace que las masas de hielo se deslicen sobre una capa de agua. Mientras se deslizan, arrancan piedras y rocas del suelo y las llevan consigo. Como una lija gigante, el glaciar alisa su lecho de piedra. El impacto de los glaciares sobre el paisaje es muy claro. Desde los valles en forma de U de Escocia a los profundos fiordos de Noruega. Y desde los picos de Europa de España a los desfiladeros de los Alpes. Pero los glaciares hacen más que tallar valles. Como enormes cintas transportadoras, se llevan montones de rocas, a veces hasta a cientos de kilómetros de distancia. Estas rocas se depositan donde termina el glaciar o donde se deshiela, formando características pilas de rocas llamadas morrenas.
Algunas de las Ya. mejores pruebas de esto pueden... Como les digo, no voy a repetir todo lo que ya hemos visto, pero revisen todos los apuntes, las clases grabadas. Yo creo que en esto no deberían tener problema. Quizás revisemos si tienen dudas en geología estructural. Eso de rumbo manteo yo creo que es más útil. Les tengo sin volumen, este es un audio del ventisquero colgante, o sea, un video del glaciar Queulat. Se fijan, este es un ventisquero literalmente colgante, es una lengua glaciar que está colgante. Hay fotos de los años 70 en que la lengua llegaba hasta abajo, es decir, el glaciar ahí. Este glaciar en particular ha evidenciado un fuerte retroceso y sufre desprendimiento de la frente permanentemente. Para que no crean que son... A mí ese video que les muestro me gusta mucho, pero habla mucho de Europa, de Canadá, y bueno, en Chile esto es en la zona central, camino al Cajón a Mendoza. Fíjense este valle. Pregunta de la guía. Este amplio valle con forma de U. Dice ahí que es la gente que le dio origen. O al revés, les pregunto en la otra guía. Indique una forma de erosión glacial. Valles en forma de U. Indique una forma de sedimentación glacial, una morrena. Por ejemplo, aquí... Esa creo que es otra de las fotos del práctico. Esta foto está llena de cosas ahí asociadas a la asignatura. Hay ondulaciones en la arena, formas típicas de depósito, formas típicas de erosión. Hay un stacks allá, de esos montículos. Ya. ¿Dudas, consultas? Les voy a hacer una pregunta, pucha, respóndame con la mano, no sé. ¿Han estudiado? ¿Han bajado los apuntes? ¿Ya? Por ahí sí. ¿Profe? ¿Profe? Sí. Yo en verdad he estado leyendo las presentaciones, pero la verdad no he estudiado mucho porque he estado dividiendo mi tiempo. Tengo hartas cosas la otra semana. Así que eso. Ya, súper. Yo creo que, bueno, en la universidad ustedes ya lo viven hace un bastante tiempo, que organicen sus tiempos y por supuesto, no sé, yo en este momento de la clase yo les dije, bueno, pues quiero responder dudas, consultas. Vimos las dos guías, las fotos, no sé qué más les puedo ayudar. Me interesa de rumbo manteo. Pónganme un poco en pantalla. Yo, la verdad es que, a ver, voy a tratar no sé si tienen alguna duda, les quedó muy claro el concepto de rumbo manteo. En geología estructural, acuérdense que vimos fallas, diaclasas, pliegues, contactos, y el concepto de rumbo manteo aparece en todos. ¿Está todo claro, no? Profe, yo no entendí mucho lo de rumbo y manteo cuando lo leí. Entonces lo vamos a revisar ahora. Lo vamos a revisar. A ver, un poco olvidándonos, esta lámina tiene harto texto porque hay cosas que en algún momento podrían ustedes eventualmente tener. Básicamente la estructura geológica aborda todas las heterogeneidades que tiene los macizos rocosos. Si se fijan, las rocas en general tienen fracturas, contactos, se fijan aquí hay estratos, capas. Entonces, bueno, la geología estructural aborda todo lo relacionado con cómo se deforma la corteza, ¿ya? Y la corteza se deforma de distintas maneras, pues se quiebra, se dobla. Entonces, estuvimos conversando de fallas a escala regional, ¿cierto? Fallas a escala como Nueva Zelanda, los Himalayas. Y bueno, ahora ya empezamos a revisar la respuesta que tienen las rocas ante estos esfuerzos, que pueden ser pliegues en un ambiente dúctil, sobre todo cuando hay metamorfismo, cuando las rocas están más enterradas, y cuando están en un ambiente más frágil se generan fracturas, fallas y diaclasas. Esto lo van a volver a ver, créanme, ¿ya? Esto
pero básicamente estos sigma son los 3 esfuerzos principales en 3 ejes horizontales. Siempre el sigma 1 es el mayor y el sigma 3 es el menor. Entonces, un poco para entender cómo actúan los esfuerzos en ambientes compresivos, en ambientes extensivos y en ambientes de cizalle. Pero en lo particular nosotros vamos a hablar de estructuras geológicas, que hay de tipo primaria, es decir, como los fósiles, o una marca de viento que se forma junto con la roca, y secundarias, que son todas las que se generan por esfuerzos tectónicos, más los contactos geológicos. Ahí me voy a detener para que tengan atención. Les contaba yo que esto lo vamos a trabajar en la prueba de manera aplicada, ¿ok? Entonces, aparte de, a lo mejor les puedo preguntar qué es el rumbo, qué es el manteo, para tener que estudiar. Entonces, para eso yo les dejé disponible unos mapas geológicos. Ahí tiene un título. Dice, Mapa Geológico de Valparaíso, Curacaví. Este fue un práctico sin nota que no lo hizo muy poca gente. Y bueno, los mapas tienen la particularidad que todo lo que salga en el mapa tiene una leyenda o una simbología. ¿Dónde está la pega? Es entenderla. Fíjense que aquí en la simbología aparecen términos de los cuales hemos estado hablando. Falla normal, falla cubierta, falla de rumbo, eje de un pliegue, eje pliegue anticlinal, sinclinal. Fíjense que cuando es anticlinal es como una... Entonces las flechitas van hacia afuera del eje. Y sinclinal, las flechitas van hacia adentro. Dice rumbo, manteo de estratos. Entonces, esto mismo lo vamos a aplicar al mapa. Les voy a dar sectores, por ejemplo, y les voy a pedir que reconozcan fallas. Entonces aquí vemos, ahí está Viña del Mar, Valparaíso, Caleta al Membrillo. Vemos rocas de distintos composición y edad, que es básicamente la información que trae este mapa. Y vemos estas líneas negras, fíjense que tiene como una pelotita. Me voy aquí a la leyenda y me dice que esa es una falla normal indicando el bloque hundido. Entonces, bueno, nosotros acá podríamos entonces empezar a ver que tanto Viña del Mar como Valparaíso tienen fallas normales que atraviesan su zona poblada. Podríamos ver las consecuencias. Las fallas en general, acuérdense que desplazan estrato, entonces desplazan los tipos de roca o ponen en contacto otras rocas. Y lo otro es que tienen consecuencias en los paisajes. Por ejemplo, acá el estero Marga Marga seguramente va muy asociado a la falla Marga Marga. Desde el punto de vista sísmico sabemos que tienen importancia. Y el término rumbo lo vemos de inmediato. En este mapa el norte está hacia arriba, ahí está marcado. Ahí está, el norte. Está el norte astronómico y el norte magnético. Acuérdense que hay una pequeña diferencia por la declinación de la Tierra, pero son como 6 grados. Entonces en este mapa el norte va hacia arriba. El concepto rumbo, ¿ya?, es la orientación de estas estructuras con respecto al norte. Entonces lo medimos en este plano horizontal, que es nuestro mapa. Si el norte está hacia arriba, tengo mi escalímetro por ahí. Lo voy a hacer a lo artesanalmente. Tengo mi escalímetro y voy a medir el ángulo y me da 55 grados desde el norte. Me dice que esta falla que está en Valparaíso tiene un rumbo de 55 grados hacia el oeste. Fundamental para esta parte de los contenidos, tienen que saberse los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Por ejemplo, miren, esa falla que está aquí en Laguna Verde es una falla este-oeste. Esta que estoy pasando en la mano. Y uno mira cosas más regionales, se fijan que toda la parte norte de Valparaíso, de la región, es pura falla noroeste. Es varias, 1, 2, casi todo. Responden ya a una deformación más regional. Fíjense, la Quebrada Los Locos, el estero Los no sé cuánto, el estero El Sauce, son puras fallas noroeste. Entonces responden ya a patrones más regionales. Bueno. Profe, para el ejercicio en el que nos ponga un mapa geológico, ¿vamos a contar con la leyenda para ese caso que veamos o nosotros tenemos que tener como la leyenda? No, pues yo les voy a dar la leyenda. Ah, ya, muchas gracias. Sí. Y bueno, entonces como un poco volviendo a la presentación, cuando hablamos de estructura geológica hablamos de pliegues, de fallas, ¿ya? Y aquí hay algunos términos, bloque pendiente, bloque yacente. Me preguntaron esto el otro día por correo. Es nomenclatura, ¿cierto? Por ejemplo, cuando las fallas son normales, es decir, cuando el esfuerzo es extensivo,
un bloque baja con respecto al otro. Y cuando hay esfuerzos compresivos, como los de los márgenes de subducción, fallas de cabalgamiento, también las mencionaron en alguna presentación, un bloque se monta sobre el otro. ¿Qué se produce? Un alargamiento en este eje y la corteza se adelgaza. En cambio, en este caso, acá la corteza se acorta, pero se eleva. Es decir, muchas fallas inversas están asociadas a la formación de montañas. Y bueno, las fallas de rumbo las vimos con la falla San Andrés, Nueva Zelanda, etc. Y de ahí en adelante, bueno, empezamos a mirar algunas fallas en superficie. Yo les contaba algunas historias ahí. Vemos, puedo ponerles una foto, no sé, que reconozca el tipo de falla. Esta la conversamos. ¿Se acuerdan? Si esta era normal o inversa. O por lo menos que la reconozcan. Vimos esta de la camioneta, en que aparecen los planos de falla, las implicancias en la superficie. Generan escarpes, generan grietas, desplazan capas de roca, orientan ríos. Y bueno, y después empezamos a hablar de las diaclasas. ¿Y por qué? Si ustedes se fijan, voy a detener mi grabación, que hablamos el otro día de la proyección estereográfica. Lo que está aquí abajo es la proyección del rumbo y el manteo de los planos involucrados en esta condición. Se usa mucho en obras civiles, la proyección estereográfica. Pucha, yo les puedo dar fe, porque a mí me contratan ingenieros civiles para que les vaya a hacer caracterización de los macizos rocosos. No lo hago solo yo, es una técnica estándar en la industria, que implica transformar esto a un parámetro de ingeniería, ¿cierto? Porque en ingeniería ustedes van a tener que diseñar en distintos medios. Entonces, ¿de qué manera esta información, por ejemplo, estas fracturas que son abundantes, que se llaman sistemas de diaclasa, los incorporamos y las incorporamos a los medios de construcción? Entonces, bueno, ahí está el concepto rumbo, ¿cierto? Rumbo es el ángulo con respecto al norte geográfico que se mide en una línea horizontal. Entonces, mirado desde arriba, en el plano está el noroeste, noreste, sureste. Sí. Y el manteo es la inclinación, la máxima pendiente, llamemos, del plano. Ahí está el concepto de pliegues. Ejemplos de pliegues muy bonitos. Y aquí está cómo se ven en el mapa. Lo que les contaba hace un rato, pliegue anticlinal, sinclinal, rumbo, manteo. En el mapa van a ver que el rumbo va a estar dibujado de acuerdo al ángulo con respecto al norte. Ahí es lo que estábamos viendo. Y este caso lo he mostrado hartas veces. Fíjense que este camino, como el sistema de diaclasa, ahí se ve clarito el manteo del sistema de diaclasa. Son diaclasas largas, continuas. ¿Están viendo el mouse, cierto? Lisas. Y les conté esta historia, esta se cayó el tiempo después, porque se fijan cómo el agua penetra por ahí. Hablamos de la ley con respecto a las fallas geológicas. Fallas San Ramón, pues. Y lo de la proyección estereográfica me voy a detener un poco. Aquí yo, esto cuando lo enseñaba presencial, tengo mi media esfera. Entonces les mostraba un poco cómo se hacía. Yo entiendo que cada vez que muestro cosas por la pantalla no tiene mucho sentido, pero acá representamos al máximo cuál es la idea de la proyección, ¿cierto? Que todos los planos estructurales, para entregárselos de manera estadística a ingeniería, se plotean en una esfera inferior. De esa forma. Entonces, lo que se entrega finalmente al ingeniero son estas concentraciones de proyecciones de plano, básicamente. La parte B del curso, como les digo, terminando esto, nos vamos a meter más. Vamos a seguir trabajando con geología aplicada a la ingeniería, lo que el otro día les di. ¿Se acuerdan un ejercicio creo que yo lo tengo en mi cuaderno. No sé. Ese que hicimos ¿se acuerdan? ¿No? Un ejercicio de geología estructural. Sí, me acuerdo. Sí. Ahí yo no entendía bien cuándo cortaba para el lado y cuándo tenía que seguir para el lado la misma capa. Sí, no les voy a dar algo tan complejo, no. Y si se los doy hecho, y ustedes le ponen ahí la ingeniería detrás. Ya, ¿qué más les puedo decir? No sé, necesito saber por parte de ustedes si tienen dudas, consultas, comentarios, algo que quieran volver a revisar.
Profe, hola, no sé si me escucha. Yo tengo una consulta, pero más que nada es como definición, creo, que en uno de los apuntes se habla de que la población mundial tiene un 66% en los bordes costeros. Sí, Pero, ¿qué se considera en ese caso como borde costero? Porque yo me imagino así como, no sé, las playas como borde costero, pero, por ejemplo, no sé, Valparaíso, Viña del Mar, que igual son más grandes, ¿también se considerarían como costeros? claro, lo que pasa es que ahí el otro día algo salió en la conversa, la diferencia entre litoral y costero. Me voy a ir a los procesos costeros. Cuando hablamos de... Tienes que pensar en la influencia, en la forma y en los procesos. Tú tienes razón. ¿Qué consideramos costa? ¿La línea de alta marea? ¿Ya? Es súper buena la pregunta porque de hecho ahí viene la diferencia entre litoral y costero. Hay autores que lo dejan como sinónimo, hay autores que hacen la diferencia. Litoral relacionado con erosión, sedimentación de la playa misma. Borde costero es hasta donde hay influencia incluso política, administrativa y económica. Entonces, cuando hablamos de borde costero desde el punto de vista político, administrativo, claro, incluye Valparaíso, Viña, pese que hay zonas que están en los cerros, ¿cachai? Pero tienen una dinámica del paisaje, una influencia climática también. Hay una definición de costero hasta dónde tiene influencia el clima. También hay definiciones morfológicas, ¿cierto? Hasta dónde hay un límite topográfico que defina el borde costero. Pero hay mucha influencia meteorológica, básicamente. Entonces, súper buena tu pregunta, pero las preguntas que van de la guía son de las formas que quedan ya propiamente tal en la playa, en la costa. ¿Por qué no hablamos de la playa? Porque la playa es la arena, en bahías. La costa también lo componen los acantilados, los stacks. Ahora, entre ambientes fluviales y marinos están los deltas y los estuarios, porque aquí se combina fluvial con marino. Lo mismo en los deltas. Ahora, en Chile no tenemos muchas albúferas, ni bahías, ni trómbolos, porque nuestras costas son más de tipo acantilado rocoso, y eso, le llaman la clase pasada que eso es gracias a la tectónica de placas, porque nosotros estamos en un margen en que dos placas chocan, entonces nuestras costas son rocosas, tienen una plataforma marina súper angosta. Después está la fosa, que es estas tremendas incisiones. Y claro, dice, costa es la confluencia entre la tierra y el mar y la tierra emergida. Entonces, hay hartas definiciones. ¿Qué pasa con los grandes lagos? Pero hay una interacción entre los agentes de meteorización y erosión entre ambos. Es decir, se fijan, hay procesos que vienen de la costa, del continente, por ejemplo, acá no sé, estoy aquí, que lo que viene de las dunas, o en este caso Valparaíso, de los cerros, ¿cierto? Más toda la intervención asociada. Estos datos de eso de los porcentajes vienen de un libro que salió el 2004. Yo ya estaba haciendo clase. No, el 2009 hace clase. Fue después del tsunami de Sumatra. El tsunami sí que mató a mucha gente. Salió un libro de riesgo y ahí como que empezaron se empezó a definir lo que era el riesgo, lo que era el peligro, qué sé yo. Más dudas, más consultas. Pero más o menos así va a ir la prueba. Si me dan un segundo, puedo mirar. A ver más o menos la prueba. Y les comparto nada más el comportamiento. A ver, voy a ver. Por ejemplo, preguntas relacionadas a fallas regionales y su implicancia. Vimos Liquiñeovsky, vimos San Ramón, California. Por ejemplo, ¿qué influye en la velocidad de la meteorización? ¿Cuándo un macizo se va a meteorizar más rápido o más lento? El otro día eso lo conversamos, que dependía de factores externos, por ejemplo, el clima, qué sé yo, pero también qué tan dura es la roca, si tiene o no tiene fractura. Eso están los puntos también, así textual. Claro, un mapa para que identifiquen, relacionen estructuras con hidrografía.
Entra el ciclo de las rocas, además. Ojo con eso, entonces entra roca ígnea, sedimentaria y metamórfica. Chuta, claro, que hay algunas preguntas de rocas metamórficas, los principales grupos de rocas, cuáles tienen fósiles, dónde se generan fallas normales, inversa un poco ahí asociado a los márgenes tectónicos. Claro, ¿qué es una falla? ¿Qué es un rumbo, manteo? Proceso exógeno, ahí entran estas cosas. Estas cosas en proceso exógeno. Una forma típica de sedimentación del mar, del glaciar, del río. Una forma típica de erosión, diferenciando ambos. Bien, yo eso tengo para contar. No sé si necesito que me retroalimenten sus preguntas. Estoy mirando una prueba de años anteriores. Pero es lo que les he contado. Ya, más consultas, más dudas. Algo que quieran revisar conmigo. A ver, no hay mucha participación. Vamos a hacer una cosa. La clase oficialmente dura hasta las 5, pero si no han estudiado una consulta, no sé qué más decirles. Si quieren, reanudamos la reunión a las 4:30 y intenten completar la guía, intenten estudiar. ¿Les parece? Profe, tengo una duda sobre el ciclo de la roca, como desde qué punto comenzaría eso, como que me confundo con el certamen anterior, entonces no sé. No, es que, claro, para entender, esta es la clase de ciclo de las rocas. Esta es historia, pues nosotros ya, tema conocido, que el magma se enfría y forma rocas ígneas intrusivas o sale afuera como rocas volcánicas. Que textura variable, qué sé yo, esa historia lo vimos. ¿Cómo se estudia la roca a partir de los minerales? Ahora, otro proceso que vimos fue el metamorfismo. En resumen, esto está muy ligado también a la deformación de roca, los pliegues. Sabemos que ante presiones y temperatura las rocas se funden en estado sólido, o sea, se transforman. Producto de esfuerzo in situ, y ahí se empieza a mezclar el tiro con geología estructural, o sea, como que no puedes un poco separar un tema de otro. Y acá ya vemos entonces la respuesta de la deformación de rocas. Esfuerzos compresivos, fallas inversas, o esfuerzos extensivos, fallas normales. De cizalle, fallas de rumbo. Y nuevamente como las rocas se deforman, que eso está repetido. Lo que son las fallas, lo que son las pleiaclasas, ¿cierto? Y aquí el tercer grupo, que fue lo que vimos en la clase anterior, que nos disertaron incluso de las rocas del cemento polpaico. Las rocas sedimentarias. ¿Qué son las rocas sedimentarias? Bueno, primero está el concepto sedimento, que es el material disgregado que viene de distintos orígenes, de ríos, qué sé yo, de playa, ya hablábamos que el fragmento a medida que viaja. Por eso es re importante estudiar la forma. Los sedimentólogos estudian en obra civil, los sedimentos van a ser parte de su materia prima en construcción. Los sedimentos, dependiendo del lugar donde estén, van a tener características de grano más fino, grano más grueso. Y la roca sedimentaria es la transformación de este sedimento de manera permanente. ¿Y dónde ocurre? En lagos, glaciares, en ríos, en desiertos. Algunas marcas, estas son estructuras primarias básicamente, en el fondo que son fósiles. Las rocas sedimentarias mantienen evidencias de, porque se forman por la acumulación de sedimentos. Entonces aquí, los primeros seres con aspecto cercano al humano dejan marcas. Árboles fósiles, ondulitas fósiles, grietas de secación. Y bueno, acá está la clasificación. Esta lámina
quizás no la pregunte, pero es importante el punto de vista de ingeniería civil que diferencia en el sedimento de la roca. Recién estábamos viendo gravas, y la roca es un conglomerado obrete. La arena forma arenisca, los limos fangos forman lutitas o limolitas. Y ciclo de las rocas, bueno, es cómo se transforma una roca en otra. A escala geológica, o sea, son procesos que nosotros no vamos a vivir, a no ser que viéramos la erupción de un volcán y vemos que la lava se enfría, pero también lo que podemos ver, no sé, cómo el material se pone en movimiento. Por ejemplo, aquí, que las rocas por alzamiento y erosión se empiezan a descomponer de manera ferroidal. ¿Cierto? Erosión, transporte, rocas sedimentarias. Y después esto se entierra y aumenta la temperatura y la presión, roca metamórfica. Eso se puede volver a fundir nuevamente de forma magma. La Tierra funciona en ciclos de distinto tipo. Ciclo tectónico, ciclo hidrológico. Bien, más preguntas, más dudas. Más dudas, más preguntas, por favor, retroalimentación. Ya. ¿No más dudas? Ah, ahí hay una duda, qué bueno. Mira. Lo voy a mostrar inmediatamente. Qué divertido, me he quedado pegado todo el día. Me preguntan un poco para diferenciar los coluviales de los glaciares. El glaciar es un medio muy abrasivo, muy erosivo. Imagínate espesores de hielo de varios kilómetros cubriendo la superficie terrestre. Entonces, el glaciar es el capaz de mover grandes bloques en la cima de la montaña, formar estas morrenas. Entonces, los depósitos glaciares hay granulometría distinta, más lacustre, más fluidos glaciales, pero en general son muy heterogéneos. Fíjense, el hombre ahí está de escala y hay unas rocas gigantescas y cuyo material cementante es arcilla de roca. También le llaman harina de roca. Entonces, el material glacial es muy heterogéneo y combina, ¿cierto? Estos bloques gigantes con harina. Ahora, en el coluvial hay agua, entonces el agua ya no es tan, no tiene la misma capacidad que el hielo. Entonces, el coluvial en general está mucho asociado a laderas, este material que escurre y es de un tamaño bastante menor. Voy a ver si encuentro alguna foto del material coluvial. Sí, y aparte que el coluvio está asociado a zonas de escorrentía de agua en la superficie, entonces no tiene, voy a buscar a ver aquí el material coluvial. No tiene tanta variedad en la granulometría. Acá hay una foto. No está muy buena la calidad de la foto, pero si se fijan, todo el material que está en la base de la ladera, aparte del aluvional que se ve aquí, es coluvial, es el material que básicamente escurre por la ladera. Entonces tienes un tamaño de grano bastante menor. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería en esa foto un agente de meteorización? ¿Qué? ¿El bosque? Ya, pero el bosque, ¿solo por el bosque o el bosque quemado? Ojo con eso. Ah, Bosque. o sea, el bosque y el bosque quemado antes de que fuera quemado. Sí, pero en general el bosque quemado genera un nivel de meteorización y alteraciones tremendas en los suelos. Mira, este por ¿Por ejemplo. qué? ¿Mm? ¿Por qué? Porque los incendios generan una capa de arcillas. Mira,
De hecho, los gringos, va a salir esta cuestión, así que estoy metida en una prueba. A ver si los voy a mostrar mejor de la base. Ya. En general hay muchos estudios en hartos países, incluyendo Chile, sobre flujos y deslizamientos en suelos incendiados. Tanto en California, de hecho, un poco explican, ahí está el material coluvial, la roca sana, y muestra cómo este material, no solamente canalizado por quebradas, sino que a veces por la misma ladera fluye, como un flujo de detritos. Entonces los gringos incluso tienen, en el Servicio Geológico de Estados Unidos están monitoreando los suelos incendiados. Entonces acá vemos, por ejemplo, claro, el desplazamiento de distintos detritos directamente desde la ladera. Vemos ahí estos conos aluviales y coluviales. ¿Qué es lo que le genera? Entonces lo que pasa es que el incendio genera una capa de arcilla impermeable. Ya les voy a mostrar otro. Hay otro paper. Bien, no sé, ¿qué más les puedo contar? Yo creo que deberían, no sé, aprovechar el tiempo de estudiar.